Bienvenido, Arthur. ¿Qué hace Identian? Juan Carlos, muchas gracias. Identian es una compañía especializada en servicios profesionales e integración de nuevas tecnologías en seguridad de la información y ciberseguridad. A eso nos dedicamos, somos una compañía 100% colombiana. Ya con 10 años de experiencia en la industria hemos tenido el privilegio de trabajar no solamente para Colombia, sino también para la región andina, Centroamérica y el Caribe, desarrollando proyectos especializados en ciberseguridad que nos han ayudado a la promoción de la transformación digital, pero desde la rama de la ciberseguridad. Arthur, en todos estos temas, en todos estos cambios que se han generado a nivel de las organizaciones, ¿qué fueron esos retos que Identian vivió, que le tocó enfrentar en este periodo de transformación? Juan Carlos, retos hubo muchísimos. El principal reto creo que fue romper los paradigmas que teníamos respecto a cómo la industria se desenvolvía. Nos enfrentamos a una situación en la cual no sabíamos cómo actuar, en la que tuvimos desafíos en corto plazo y desafortunadamente la pandemia nos obligó a sentarnos a replantear muchas cosas. Fue muy importante el trabajo con nuestros colaboradores, con nuestros clientes, con nuestros partners y terceros, porque a partir de ello construimos casos de uso para mitigar esos retos y el impacto que podían generar desde la pandemia y desde el aislamiento, que fue un factor muy importante en la pandemia. Temas como el teletrabajo nos llevaron a tener que innovar sin poner en riesgo la efectividad y la operatividad de los procesos, la misión de los procesos de los negocios de nuestros clientes. Tuvimos que innovar en la interacción con nuestros clientes. Ya no tenías una interacción directa, tenías que enfrentarte a las nuevas tecnologías, pero de la mano con utilidades como la colaboración, como las nuevas formas de interactuar de manera virtual. Tuvimos un aliado fundamental. Eso nos llevó a que a través de esos casos de uso pudiéramos crear soluciones que tal vez frente a la innovación no eran la revolución tecnológica, pero sí era transformarnos a entender esa tecnología que ya teníamos y ponerla a nuestro servicio para ser más resilientes ante esos retos que se nos presentaron en la transformación digital, que en paralelo a una pandemia nos generó una cantidad de oportunidades más que la misma crisis. Arthur, si hoy estuviéramos en el 2020, ¿qué cosas hubieras hecho distintas? ¿O le recomendarías a esos emprendedores y esas industrias que deberían hacer distintos si tuviéramos que vivir otra pandemia? Juan Carlos, ¿qué le diría yo al Identian de 2020 con la experiencia del 2022? Hay dos cosas que quisiera resaltar. Lo primero, siempre nos centramos en el logro del objetivo, pero a veces se nos olvida la evaluación del proceso y el cómo vamos a llegar a ese objetivo. Esa evaluación del proceso de una forma más detenida, más minuciosa, siendo más granulares en cada uno de los procesos que íbamos a tener o esos subprocesos para llegar a ese objetivo, nos permitió crear unos casos de uso en el servicio que nosotros prestamos o los servicios que prestamos, en donde evaluamos otras formas de hacerlo. Y esas otras formas de hacerlo pudimos comprobar que eran también válidas y que muchas de ellas nos iban a ayudar a solventar ese impacto de la pérdida, por ejemplo, de la presencialidad en los servicios que prestamos. Entonces empezamos a crear como esos croquis de cómo íbamos a desarrollar el servicio ante los diferentes clientes y ahí se abrieron las oportunidades. Pero fíjate que estamos evaluando un mismo proceso con un mismo objetivo, solo que ese único proceso yo empecé a abrirlo en varias oportunidades y esas oportunidades se convirtieron y se establecieron como las nuevas formas de prestar nuestros servicios y de tener en cuenta esos factores que tal vez no estábamos teniendo tan presentes en ese momento, que era qué estaba esperando el cliente, cuáles iban a ser los puntos adversos de mi cliente para que yo pudiera desarrollar el servicio. Es decir, eso que es básico dentro de la ingeniería, que es esa matriz DOFA de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, aquí sí que la aplicamos y realmente fuimos muy conscientes de hacerlo. Entonces, ese fue el primer espacio. Y ese segundo momento, diría yo, o ese segundo factor de alta importancia de esa experiencia del 2020 fue tener en cuenta el factor humano. Entender que por más tecnología que tengamos, el factor humano, la conciencia y la cultura que nos permita adaptarnos a esos retos es fundamental. Si tú no tienes la conciencia, no solo como empresa, sino desde tu equipo de trabajo, los objetivos van a ser muy difíciles, porque la adaptabilidad
viene de la integración de las partes y eso es lo que crea lo que llamamos hoy la resiliencia organizacional o en nuestro caso, la ciberresiliencia. Realmente nos volvimos ciberresilientes porque nos enfrentamos a retos de nuestra vida como personas y nos enfrentamos a los retos que la prestación de servicios y soluciones desde nuestro trabajo nos plantearon. Entonces esa resiliencia, a partir de la adaptación, que es una palabra muy importante, nos llevó a crear conciencia. Esa conciencia de ya no estar en nuestras oficinas, estar en teletrabajo o en el home office, estar en otros entornos y crear soluciones derivadas de ello. Pero ojo, la responsabilidad aquí, por lo menos en el sector en el que nosotros nos desarrollamos como negocio, que es la seguridad de la información y la ciberseguridad, también nos planteó retos respecto a la conciencia de cómo íbamos a proteger la información en esos entornos de aislamiento y cómo íbamos a apoyar a que nuestros clientes adoptaran esa posición también desde sus áreas de trabajo y sobre todo de las personas que no son técnicas. Resalto esos dos componentes dentro de lo que fue el aprendizaje 2020, que hoy se lo diría a mi yo empresarial del 2022. Artur, muchas gracias por este espacio, realmente nos has dejado grandes enseñanzas. Juan Carlos, gracias a ti, a Internexa, por la invitación a este espacio. Consideramos, y yo personalmente como profesional, que la interacción y el compartir el conocimiento y que esto pueda ser visto por otros empresarios, por clientes y por personas que están dentro de esta industria, incluso fuera de ella, nos va a servir para conocer cuáles son los retos que tenemos sobre todo en común como industria y que desde ese aspecto común tenemos que construir como comunidad.